Bueno, vamos a iniciar porque solamente ustedes entraron a la clase de hoy. Vamos a continuar con la ley 14.390. Pueden ver ahí la ley. Sí, sí, profe, se Bueno, ve bien. nosotros en la última clase habíamos hablado de todo lo que es para dar apertura a un establecimiento comercial y hablamos de todos los informes, asesoramientos técnicos que debería de tener en los establecimientos para poder solicitar en la autoridad correspondiente su habilitación para poder abrir al público. Entonces ahora vamos a darle continuidad a lo que estuvimos leyendo en la clase anterior y hoy vamos a empezar con el artículo 17 donde habla de cómo debe ser esa seguridad en cuanto a la estructura se refiere. No sé si hablamos la clase pasada. ¿Vos tuviste, Sergio? Sí, yo estuve. Hablamos de la estructura y eso. Hablamos de la estructura, a dónde se tenía que presentar los documentos que te habilitan también en las diferentes instancias, tanto en la IN, en la municipalidad y cosas así, estuvimos hablando también de eso. Entonces esta parte hablamos de... Bueno, ya vamos a hablar de las condiciones generales de cómo debe estar en los edificios y los locales. La seguridad estructural dice, todos los edificios permanentes y provisionales serán seguras y firmes para evitar riesgos y desplomes y los derivados de los agentes atmosféricos. Entonces, la seguridad de la estructura, donde vamos a darle funcionamiento a nuestro establecimiento comercial el día de mañana, cuando ustedes eh, se vayan, ¿verdad? Para verificar, ¿verdad? Que esté todo ok, esa parte. Entonces, tienen que ver los cimientos, los pisos, si son resistentes, si los pilares son fuertes como para sostener la estructura edilicia del lugar donde se va a estar aperturando el negocio según el ramo a lo cual se solicite su aprobación. ¿Cuál va a ser la superficie y la ubicación? Los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones. 3 metros de altura mínima desde el piso al techo, 2 metros cuadrados de superficie por cada trabajador, 10 metros cúbicos por cada trabajador. No obstante, los establecimientos comerciales de servicios y locales destinados a oficinas, despachos y cualquiera otros que por alguna circunstancia resulte imposible el cumplimiento de dichas medidas, según lo dispuesto en el apartado anterior. Del número anterior, previa autorización correspondiente de la autoridad laboral competente. Por este último caso, podrá quedar reducida la altura del local hasta 2,50 metros, que serían 2,5 metros, respetándose en todo caso la la ubicación del trabajador que se establece en el apartado 6, que es 2 metros cuadrados por cada trabajador. Por el cálculo de la superficie y volumen no se tendrá en cuenta los espacios destinados para las maquinarias, las instalaciones,
y los materiales, por supuesto. Suelos, paredes y techo. Ese- en, Sí, te en escucho. ese caso, la municipalidad primero tiene que habilitar el plano para que se Sí, pueda dar pie bueno, uno presenta el plano en la municipalidad una vez ya así mismo. culminada la infraestructura. Y después la municipalidad debería o envía a los técnicos correspondientes para que ellos puedan eh, corroborar que esos planos están dentro de lo establecido. Sí. Pero, en ese caso, ¿dónde entraríamos nosotros? Y ustedes tienen que corroborar según esta ley que tengan las medidas. ¿Por qué? Porque la firma para, o sea, la firma del informe donde está todo ok, la estructura, los pilares, evidentemente en conjunto con el ingeniero van a firmar los dos, que fue por eso lo que pasó, Ah, lo que pasó con el tema ese de Coabolaño, ¿verdad? Que firmó el licenciado en seguridad industrial, más junto con el ingeniero que se encarga de aprobar los planos, y ellos fueron procesados en la presente causa porque dijeron que la estructura más los ductos donde salían el tema de la cocina estaban todo bien. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue el problema? Que el ducto de la cocina estaba en S, y por ende al estar en no tenía S una salida. no tenía una salida recta, vamos a decir, y se empezó a acumular la grasa, y por eso fue el tema de que el incendio fue mortal. Y en la cocina, en la parte de la cocina donde más se concentraron las flamas, ¿verdad? Porque alguna vez cuando vayan a comprar lomitos, fíjense un poco, la parrilla donde está el lomitero, el que hace la hamburguesa o los lomitos, y cuando fritan su hamburguesa o su carne, se sube al techo unos vapores y vean, pues van a ver por el techo grasita y eso acumulada. Sí, no, esa es la grasa de la plancha. Sí, En ese caso, pues el extractor estaba mal puesto y no se sí, le hizo el mantenimiento correspondiente. Por eso, lo más prudencial dentro de lo que es gastronomía es hacer el mantenimiento a la campana, campana se llama eso, sí, hacerle el mantenimiento cada 6 meses. ¿Por qué? Porque en 6 meses, pues lo que hace la campana es tirar todo y con ese humo sube la grasa, pues. La grasa pues se evapora con el ambiente, entonces va estirando la campana, el motor se va estirando y llega un momento que el motor ya está lleno de grasa y tampoco ya estira. Entonces se va acumulando la grasa alrededor de las paredes de la campana. Y eso fue lo que ocasionó que la cantidad de grasa que se acumuló ahí con el fuego hizo una mecha grande. Entonces al caer eso, ahí hizo todo lo que hizo, porque es grasa acumulada y vos si acumulas la grasa por mucho tiempo, eso se vuelve otra vez como una vela grande. Pasa, ¿sabes dónde pasa eso? Cuando vos haces el asado en la parrilla, cuando no se sí, limpia bien, se al prende costado todo. se quiere prender. ¿Por qué? Porque es una grasa acumulada y la grasa de por sí es inflamable. Y Así eso pues mismo es. pasa, por eso cada 6 meses se tiene que hacer la limpieza de la campana. Y no sé Sí, cómo quedaron en ese tema, porque realmente hay muchos locales que no le hacen limpieza no, a su... para nada. Yo sé porque yo hace años que trabajo en gastronomía y Sí, sé muchos locales que sí, tienen mucha desidia en la parte de campanas, a no ser que sí, se les descomponga la campana, ahí sí sí, ellos... hacen mantenimiento. Se mantiene cuando se les descompone, ¿verdad? Porque agarra todo el humo en todo el salón y a la gente no le Sí, gusta, ¿verdad? sí, así mismo. Entonces, ustedes tienen que corroborar que todo lo que está establecido, porque ¿qué pasa? Ustedes el día de mañana, cuando esta va a ser la ley, porque acá te especifica totalmente el metraje, la distancia, los accesorios para indicar seguridad, para indicar extintor, salida de emergencia, cómo tiene que estar. Acá en esta ley está todito. Entonces, lo único que Ujú, tienen que hacer es corroborar que se cumpla con lo que está establecido en la ley. Porque, ¿qué pasa? claro. A ustedes pues se les contrata para verificar y corroborar que el edificio sea seguro, uno, para los personales del local, ¿verdad? O de la empresa. Y dos, para quienes las personas que entren a comprar cosas o a consumir cosas estén seguros.
Esa es la Ujú. responsabilidad que ustedes tienen. Porque el día de mañana, si Sí, pasa algo, directamente se le culpa a las personas firmantes de dichos permisos, porque ustedes avalan que ese local reúne todas las condiciones para poder aperturar al público. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. sí, hay que tener cuidado en ese término, porque realmente una cosa es la ley, ¿verdad? Y otra cosa es las dimensiones Sí, cómo, con cómo las que se hacen sí, este tipo de estructuras, exactamente. tanto, Viste que se puede ver de repente una salvedad, claro, ¿verdad? como, Sí, solamente que se debe indicar que por claro, cuestiones de espacio o sea, se redujo tanto ujú, centímetro y se especifica todo. Entonces, de claro, tal forma que cuando ustedes envíen su informe, eso pueda estar corroborado con las documentaciones que ustedes envían. Porque cuando no informan ujú, es el problema. sí, Bueno. Después hablamos de lo que es los suelos, las paredes y los techos. Acá te especifica, por ejemplo, que el pavimento constituirá un conjunto homogéneo, liso y continuo. Liso en el sentido de que para evitar cualquier tipo de, de accidente, ¿verdad? De las personas, por eso es que a los hospitales, ¿verdad? Les pide que pongan ese piso engomado. No sé si alguna vez ya vieron ese piso negro, que es sí, el antideslizante. antiderrapante, Sí, sí, entonces, antiderrapante, cada cosa tiene su requisito, ¿verdad? Cada lugar tiene su requisito y cosas que debe cumplir desde el momento que van a atender al público. Bueno, después dice, estará al mismo nivel y de no ser así, se salvarán las diferencias. Viste que hay casas de repente que tienen desniveles. Entonces, en el caso, porque viste que si nosotros alquilamos, ¿verdad? Para abrir un negocio, hay desniveles, hay muchos desniveles en el lugar, por ejemplo, donde vamos a abrir. Entonces, hay que hacer las rampas para los de la tercera edad, por ejemplo. Entonces, esas cosas, por ejemplo, hay que tener en cuenta. Estarán al mismo nivel y si es que no hay, si no es todo el mismo nivel, se salvarán las diferencias de altura por rampas, dicen, dependiente no superior al 10%. En los establecimientos de trabajo donde se manejen líquidos susceptibles de formar charcos, los suelos se construirán con materiales impermeables, dotando al pavimento de una pendiente no inferior al 1,5. Viste que acá ya te especifican las medidas, pero hay veces que, como dijo el compañero, no se puede cumplir con dichas medidas. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Las paredes serán lisas, bueno, las paredes serán lisas, pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas o desinfectadas. Los techos deberán reunir las condiciones necesarias para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo, por supuesto. Se ha de soportar o suspender cargas, deberán reunir las condiciones que se establecen en el artículo 17 de esta ley. ¿Cómo van a ser los pasillos? Los corredores, galerías. Los corredores, galerías, pasillos deberán tener un ancho adecuado a su utilización en proporción al número de personas que hayan de circular en ellos sin necesidades propias del trabajo. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes. 1,20 centímetros para los pasillos principales, 1 metro de anchura para los pasillos secundarios. La separación entre maquinarias u otros apartados nunca será menor a 0,80 centímetros. Ahí dice metro, pero centímetro es porque ni 1 metro no tiene. Contando desde la distancia a partir del punto más saliente del recorrido de los órganos móviles. Cuando existan apartados con órganos móviles que invadan o en su desplazamiento a la zona de espacio libre, la circulación de las personas quedará señalizada con franjas puntadas en el cuello que delimiten el lugar por donde se transita, o sea, por donde caminamos.
Alrededor de los hornos, calderas o cualquier otra máquina o aparato que sea un foco radiante de calor, se dejará un espacio libre de 1,50 m. El suelo y paredes dentro de dicha área será material incombustible, o sea que no se pueda prender. Todo lugar por donde deban circular o permanecer los trabajadores estará protegido convenientemente a una altura mínima de 1,80 m. Cuando las instalaciones a esta mayor altura puedan ofrecer peligro para el paso de la o estancia del personal. Cuando exista peligro a un menor altura, se prohibirá la circulación, tales como lugares, o se dispondrán pasos superiores con las debidas garantías de solidez y seguridad. Escaleras principales y servicios. Todas escaleras, plataformas y descansillos ofrecerán una superficie resistente para soportar una carga no menor a 500 kilogramos. Voy a cerrar la puerta porque demasiado ruido hace. Escaleras principales y de servicios, todas las escaleras, plataformas y descansillos, bueno, como ya leí, tiene que ser soportar una carga no menor de 500 kilogramos por metro cuadrado y con un coeficiente de seguridad 4. Las escaleras, plataformas de material perforado, acá por ejemplo, ustedes tienen que leer todito de cómo se debe de presentar. eh, eh, Las escaleras y plataformas de material perforado no tendrán intersticios que permitan la caída de los objetos. El huevo de abertura máxima permitida no excederá de 10 milímetros. Pero ¿qué pasa? Ustedes pues no pueden saber esto porque no es su área. Ustedes lo único que tienen que controlar es que estas medidas estén dentro de la obra que se realizó y que cuenten por lo menos, si no es la medida exacta, por lo menos en vez de 320 que sea 3, ¿verdad? Y se informa que por cuestiones de espacio, ahora no se puede llegar a la medida establecida. Después te dice, por ejemplo, de la medida de la escalera, que no puede ser, que tendrá una altura de 3 metros 70 centímetros entre descansos. Los descansos intermedios tendrán como mínimo 1,20 metros medios de dirección al descenso y de ancho de igual forma. El espacio libre vertical no será inferior de 2 metros 20 centímetros desde los peldaños. Ahí te dice el ancho del lugar de la escalera cuando nos subimos, ¿verdad? Hay escaleras, por ejemplo, que no entran todo, ni siquiera tu pie, ¿verdad? Entonces todo eso está, está estipulado dentro de esta ley. Y esa ley es lo que ustedes leen y ven si es que está todo conforme a lo que establece esta normativa legal. Ninguna, las escaleras, excepto el de servicio, tendrán al menos 90 centímetros de ancho y su inclinación respecto al horizontal no podrá ser menor de 20 ni mayor de 45 grados. Entonces nosotros lo que tenemos que tener basado en esta ley 21 Sí, es los márgenes que se deben mantener. Sí o sí, sí, o sea, en el caso de una infraestructura que puede tener variaciones, no varía más de 20 centímetros en cada uno de los ítems. sí, Claro, como decir, puede tener variación porque el local no da para que tenga el metraje correspondiente, sí, pero puede haber una variación. En ese caso, nosotros lo que debemos hacer es poner observaciones. En el ítem tanto la escalera que debe ser de 1,20 m, que queda a 1 metro, por la distancia o por el espacio reducido, pero sí, teniendo en cuenta o la sí, salvedad de que no va a infringir en
o no va a no va a lesionar o no va a interrumpir la libre circulación de Sí, material o de personal, sí, solicitamos su aprobación. O sea, nosotros lo que tenemos que mantener es ciertos márgenes, ¿verdad? De menos. sí, así Porque si es mismo. 1 metro, puede ser 1 metro. Si es 3,20 metros, podemos mantener 3 metros y Sí, sucesivamente. O sea, 20 metros más o menos es lo que 20 centímetros es más o menos lo que nosotros tenemos que ir manteniendo entre uno y otro, sí, ¿verdad? porque Si imagínate que el tenés 2 metros, establecimiento, sí, sí, te escucho. si en el caso de que el establecimiento eh, sea muy chico, ¿verdad? Sí, O sea, el emprendimiento sea grande, pero el establecimiento sea chico. sí, Entonces se va adecuando de acuerdo a las medidas de la infraestructura. sí, así mismo. Solo que eso tienen que informar todo en su informe. Así mismo es. Después dice la escalera, excepto la de servicio 90 centímetros, y su inclinación respecto al horizontal no podrá ser menor a 20 ni mayor a 45. Cuando la pendiente sea inferior a 20 grados, se instalará una rampa y cuando sea superior a 45, una escalera fija. Los escalones excluidos de saliente tendrán al menos 23 centímetros de huella y contrapeldaños no tendrán más de 20 centímetros ni menos de 13 centímetros de altura. Entre tramos de escalera no existirá variación de la profundidad de la huella ni la altura de la contrahuella. Se prohíbe la instalación de escalera a caracol, excepto para los de servicio. La escalera de caracolito, está la escalerita esa de caracolito que por cuestiones de espacio suelen utilizar en las construcciones para ganar espacio, ¿verdad? El que es la escalera caracol de hierro. Esta ley, por ejemplo, prohíbe el uso. Toda escalera que tenga 4 peldaños o más protegerán con barandillas a los lados abiertos. Las escaleras entre paredes de anchura inferior a 1 metro estarán provistas de al menos un pasamano, preferentemente del lado derecho en sentido descendente. La escalera cuya anchura sea igual o superior a 1 metro tendrá una barandilla en cada lado. Pasamos en los cerrados. La altura de la barandilla pasamos de la escalera no inferior a 90 centímetros medida de la huella. La escalera de servicio tendrá una altura mínima de 55 centímetros. Las aberturas de ventana de los descansos de las escaleras cuando sean mayor a 30 centímetros de anchura y antepecho entre menos de 90 centímetros sobre descanso se resguardarán con barras enrejadas u otros medios resistentes para evitar la caída. Escala. Las escalas serán de material resistente y estarán sólidamente adosadas a edificios, depósitos, máquinas o elementos que precisen. Las partes metálicas y herraje de la escalera serán de acero, hierro forjado, fundición maleable u otro material equivalente. La distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado del ascenso de la escala será por lo menos 75 centímetros. La distancia entre la parte posterior de de los escalones y el objeto fijo más próximo a pared a la que están adosadas serán por lo menos 16, 16 centímetros. Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la escala si no está provista de jaula u otro dispositivo equivalente. Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 7 centímetros, se instalarán plataformas de descanso cada 7 metros o fracción. Escalera de mano. La escalera de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad. En su caso de aislamiento o en combustión, cuando sea de madera, los largueros serán de una pieza sola y los peldaños estarán bien reembolsados y no solamente clavados. En estos casos, la madera empleada deberá ser sana, sin corteza, sin nudos que puedan mermar la resistencia de las mismas. La escalera de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente para evitar que se queden ocultos posibles defectos.
Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuente con dispositivos especialmente preparados para ellos. Las escaleras de mano deben salvar alturas mayores a 7 metros, salvo que utilicen escaleras especiales susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base, siendo obligatorio en este último caso utilizar cinturón de seguridad. En su caso, la utilización de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones. Se apoyarán en superficies planas, sólidas, en su defecto sobre placas horizontales de suficiente resistencia y fijeza. En función de la superficie de apoyo, estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo de antideslizante en su pie o sujeta en la parte superior mediante cuerdas o gancho de sujeción. Para el acceso de lugares elevados, sobrepasarán 1 metro los puntos superiores de apoyo. El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a la misma. Cuando se apoyan en postes, se emplearán abrazaderas de sujeción. No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. Se prohíbe transportar a brazo pesos superiores a 25 kilogramos sobre la misma. La distancia entre los pies y la vertical de su punto de apoyo será la cuarta parte de la longitud de la escalera. Plataformas de trabajo. Las plataformas de trabajo son fijos, móviles, estarán construidas de materiales sólidos y estructura y resistencia será proporcionada a las cargas fijas o móviles que hayan de soportar. Los pisos y pasillos de la plataforma de trabajo serán antideslizantes y se mantendrán libres de obstáculos. Estarán provistos de un sistema de drenaje que permita la eliminación de productos resbaladizos. En ningún caso el ancho de esta plataforma será de menor de 80 centímetros. Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde 1 metro, estarán protegidas en todo su contorno por las barandillas y pintos con condiciones que señalan el artículo 27. En las plataformas móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten el desplazamiento de caída. Abertura de pisos. Las aberturas de los pisos se protegerán con barandillas y radapiés que cumplan las condiciones que se indican en el artículo 27 del presente reglamento. La abertura para escaleras estarán protegidas por todos los lados y barandillas móviles en la entrada. Las aberturas para la escalera estarán protegidas por todos los excepto por las de la entrada. Las aberturas por escotillos, conductos, pozos, trampas tendrán protección fija de dos de los lados y móviles por los dos restantes cuando se usen ambos para entrada y salida. Las aberturas de piso de poco uso tendrán que estar protegidas por una cubierta móvil que gire sobre bisagras al ras del suelo, en cuyo caso siempre que la cubierta no esté colocada, la abertura estará protegida por la barandilla portátil. Después, las barandas móviles u otros medios de protección de la abertura que hayan sido retiradas para dar un paso a objetos se colocarán inmediatamente en el sitio. Puertas y salidas. Las salidas y puertas exteriores de establecimientos o centros de trabajo cuyo acceso será visible y debidamente señalada será suficiente en número y anchura para que todos los trabajadores ocupados en la misma puedan abandonarlo con rapidez y seguridad. Las puertas de comunicación en el interior de los establecimientos de trabajo reunirán las mismas condiciones señaladas en el apartado anterior.
Puertas y salidas. Ese ya leí. Sí. No, ese se mueve todo. Puertas y salidas también ya les leí, ¿verdad? Sí, sobre las dimensiones que tienen que tener las puertas, la salida de emergencia, Instalaciones el área auxiliares. de... Sí. Viviendas. Las viviendas familiares del trabajador facilitada por el empleador deberá constar como mínimo de cocina, comedor, un cuarto para el matrimonio, uno para las hijas y otro para los hijos. Todo ello con luz, ventilación directa. Las paredes, techo y suelo serán de fácil limpieza. En cada vivienda deberá existir por lo menos un retrete, inodoro, lavadero y ducha. En todo caso, la instalación reunirá las condiciones mínimas de habitabilidad por la autoridad competente. ¿A qué se refiere esta vivienda? Cuando, por ejemplo, eh, el trabajador trabaja luego en el lugar, por ejemplo, puede ser una estancia y tiene que vivir ahí con su familia, ¿verdad? Entonces tiene que tener por lo menos la comodidad necesaria para que sea habitable para estar ahí con su familia, ¿verdad? Los dormitorios destinados, los locales destinados a dormitorio para los trabajadores deberán reunir las condiciones que se establezcan con carácter general para los edificios y locales establecidos en la sección 1, apartado del presente reglamento. Estarán debidamente separados los destinados a trabajadores uno de otro sexo, salvo caso determinado en el artículo anterior. Las ventanas estarán provistas de cristales que permitan una adecuada iluminación. La ventilación se realizará diariamente por tiempo inferior a 2 horas, salvo que se asegure por los medios artificiales la ventilación e higienización de todos los locales por otros procedimientos. La temperatura de los mismos mantendrá las horas de descanso nocturno entre 10 y 25 grados centígrados, según las condiciones climatológicas, instalándose si fuera necesario y posible el sistema de corrupción adecuado que sean nocivos para la salud. En todo caso, lo que prohíbe la instalación de dormitorios medio de calefacción que puedan desprender gas nocivo. Las camas deberán estar provistas de colchón, salvan almohada con funda y las mantas necesarias. La ropa de cama será mantenida por un estado de higiene y limpieza. Se instalan literas, habrá al menos 1 metro de distancia entre las parrillas. La superficie por cama por cada trabajador no será inferior a 4 metros cuadrados y la altura mínima del dormitorio de 2,5 metros, o sea que 2 metros 50 centímetros. El volumen de disponible de la cama no será inferior a 12 metros cúbicos. El número máximo de personas que deban alojarse